qué manera con esa voz tuya es pasa adelante, pasa adelante. Con esa voz tuya es un rollo, ¿verdad? Porque a vos poca gente te conoce, Memo. Por supuesto, claro, sí. Sí, en realidad es que te decía que soy medio alérgico a las cámaras, entonces... Eso es cierto, Memo. Poca gente te conoce visualmente, digamos, sí, pero sonoramente sí. hay gente que sí estoy seguro que te reconoce. Sí, es curioso. Yo, bueno, hace tiempo hablaba una vez que conversé con una muchacha de La Nación y le decía que para mí era difícil como cuantificar o generarme, digamos, una idea del impacto que generaba la voz en el público a través del tiempo, porque, bueno, como siempre estoy detrás de... Claro. Entonces, sí, es curioso, porque yo realmente no logro dimensionar esa parte de ese alcance de la voz. Como vos decís, bueno, sí, la imagen no, pero la voz sí ha llegado, por lo menos, digamos, durante estos últimos 30 años, a los hogares de Costa Rica, a través de Memo, hagamos una cosa, claro, para que la gente te identifique. Digamos que viene Telenoticias. ¿Cómo hacerle a la identificación? Hace un tiempo, cuando estaba Don Guido, habíamos hecho uno que decía, a continuación, Telenoticias, edición matutina. Qué bueno, Memo. Casi me alisto yo para los Sí, pero ahora, ¿cómo se hace? Bueno, ahora es parecido, sí, es parecido. Se maneja igual. En algunos momentos ha estado intermitente el uso, digamos, de la continuación. A veces viene directamente con la parte de la promoción, otras veces, digamos, la presentación de programas se hace en on, ahí directamente, o viene ya toda la presentación grabada con todas las cuestiones y se entra directo. Pero, o sea, ha estado intermitente, como te digo, hay momentos en los que sí se ha empezado a usar, otras veces se deja de ladito, como para no cansar, para innovar, para remozar un poquito las cosas, y ahí se ha ido trabajando así. ¿Tu cara me suena como lo presentás? A tu cara me suena, cuando lo hago es, bueno, y los programas que están ahí en directo, bueno, cuando viene a continuación sería, a continuación, tu cara me suena. ¿Qué? Memo, vos y tanto cuando te escuchás, ¿qué sentís? Porque es que tu voz es ya como parte de... es tan usual escucharla, tan normal. Yo tengo 45 años y yo desde que me acuerdo te escucho. Sí, a mí me pasó curioso acá. Cuando Minor entró, tenía, no sé, vino a hacer una práctica, creo algo, y tenía como 21 años. Y me dice, es que yo crecí con usted. Y yo, claro, entro en cuenta y digo, no, hombre, mira, si estoy bien roco ya. Ha pasado un montón de tiempo. Sí. Pero para mí, digamos, siempre, cuando me escucho, siempre trato de buscar, obviamente, toda la parte buena de lo que hice, y si en algo fallé o no me gustó, entonces soy el peor crítico de mí mismo. Entonces, me escucho, obviamente, con mucho gusto, porque realmente me apasiona lo que hago, me gusta lo que hago, y también, digamos, con un oído crítico de tratar de ver, no, fallé en tal cuestioncita, se puede mejorar de otra forma. Y haciendo en la calle, yo escucho a la gente hablar, los chiquillos, en las películas, ciertas inflexiones y cosas, y digo, bueno, qué bonito poder adaptarlo, porque me gusta esa textura que le dio, me gusta el mood que salió con esta cuestión, entonces voy y lo aplico. Y trato, digamos, de llevarlo. ¿Y vos estudiaste algo que tiene que ver con la voz? No, cuando estudié ingeniería. Ajá. Y lo que pasa es que estando en la universidad, igual quería darme un poco de apoyo económico para las cuestiones de estudio y todo, entonces empecé a trabajar en radio. Pero desde pequeñillo sabías que tenías esa virtud, ¿no? En realidad no, digamos, sí, yo era muy payaso. Pero te elogiaban la voz, digamos, me imagino. En el colegio, digamos, sí era curioso, porque cuando entré ya había cambiado de voz, cuando entré primer año de colegio, entonces, pues obviamente era identificado, obviamente que por la textura y por el tono y otras cosas. Entonces, sí había profesoras que les gustaba, digamos, que expusiera o alguna cuestión o algo. Entonces, pues sí sentí que tenía facilidad, pero no iba enfocado en esa área de ahí. Ni siquiera jugaba cuando estaba chiquillo, como todos, ¿verdad? Que con la cuestión de la radio, que las cuestiones deportivas y todas esas cosas, ¿verdad? Que como todos los huilas. ¿Pero qué? ¿Narrador o algo así? No. Yo nunca me gustó mucho el fútbol. Entonces, mi tata, pobrecito, porque mi tata sí era futbolero y a ese le gustaba ir al estadio. Tuvo 3 varones y ninguno le gustó el fútbol. No, ninguno le gustaba mucho el fútbol, entonces, pero sí jugaba, digamos. ¿Pero no te daba por narrar?
A veces, como por imitar a algunos de los señores que salía y toda la cuestión, pero como no entendía muy bien la cuestión porque no me gustaba, entonces era poco en ese aspecto. Sí, conforme fue pasando el tiempo, empecé a identificar ya cuando había cambiado voz y me tocaba exponer en el colegio y otras cosas, empecé a identificar que tenía facilidad. Siempre hablé así. Mis tatas me decían que desde Huililla no balbucié mucho, sino cuando empecé a hablar. Empecé a hablar hasta los 2 años, más o menos. Pero que cuando empecé a hablar ya con frases hechas y digamos, muy bien parsimonioso. construidas. Sí, y bien construidas. Entonces, fue como una característica. Cuando te digo que estaba en la universidad, alguien me dijo, ya me habían dicho, ya me habían puesto a grabar cosillas y todo, ya había hecho algo. En el año 83, me acuerdo que por medio de una ex compañera de colegio, que era conocida Margarita Livi, Margarita trabajaba en publicidad, entonces... ¿Margarita? Sí, Margarita Livi, sí. La cantante, sí. La cantante, claro. Sí, entonces me llevaron a Sonimax, que estaba detrás de la Biblioteca Nacional, eso fue como en el año 83, y me hicieron grabar como una prueba para una cuestión que se llamaba Plásticos Centroamericanos, Paco, algo así. Es curioso porque cuando llegué a grabar, el que estaba ahí manejaba la parte del estudio, estaba en el estudio, era don Parmenio Medina. Y me acuerdo que, bueno, que le dijo a Margarita, no, hecho no sirves. Yo dije, bueno, no es lo mío, yo vine y probé, qué bien, ¿por qué? Me insistieron mucho, mira, es que tu voz y no sé qué. Hice otras cosillas también para estudiantes de universidad que estudiaban publicidad, que tenía un conocido y entonces ahí, más o menos por esa misma fecha, fui a Teleproducciones Costarricenses y me encontré a Roger Soto, que era el técnico de grabación de ahí lo conocí. Bueno, Roger es mi padrino en toda esta cuestión porque él fue el que me apoyó muchísimo para entrar en el área comercial. Entonces también ya había hecho pinceladillas y cosillas, pero no era nada que yo dijera... O sea, no creías que era para ganarte la vida, digamos. No, yo iba enfocado en otra área. Y cuando empecé a trabajar en radio, pues obviamente era un trabajo cómodo por horas, un horario ajustado, podía ajustar el horario de trabajo al de la universidad o viceversa. Entonces me funcionaba muy bien. Un día me dijeron, mira, Ricardo Junco, que era el programador de la emisora, él fue el técnico de grabación mucho tiempo de Titania, y entonces me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un programilla? Y me tocó hacer programa con Luis Rodríguez, el que estuvo en un... Lo conozco, sí. Exactamente. Y entonces empezamos a hacer cosillas y toda la cuestión. Funcionó, gustó, y entonces me fui enfocando un poquito más, ya que se podía abrir el micrófono, que se hacía tal cuestión. Pero igual tampoco lo veía como que iba a ser claro. lo que desarrollaba. ¿Ni te llamaba la atención estudiar algo de eso? No, yo te digo, yo más en la parte técnico-científica, por ahí estaba metido, y al final, de esos azares de la vida, uno no sabe, las puertas se le abren en un determinado momento, y tomé una decisión, porque ya empecé a grabar, ya me empezó a ir diferente, se empezó a ampliar el mercado, me empecé a apasionar, y lo que de un momento a otro era algo que era como el enamoramiento para mi carrera, empecé a generar una pasión por la parte comunicacional. De hecho, papá siempre quiso que yo estudiara Derecho, pero yo me fui por otro lado, ¿verdad? Quizás obviamente veían en uno ciertas cosas que uno no veía en ese momento. Uno quiere cosas y tiene ideas, pero no necesariamente sabe si eso es lo que al final de cuentas. Entonces primero empezaste en radio. Empecé en radio. Yo empecé en radio a finales del año 86 y bueno, hice mi práctica durante parte de ese año 86 y empecé, digamos, formalmente en el 86 en una emisora que se llamaba Arpegio. Arpegio. Esa había estado en Heredia por mucho tiempo, era de Los Piedra, pero luego la compraron los hermanos Vaso y don Luis Guillermo Castro, que bueno, fue compañero de nosotros acá en el canal, y empecé trabajando con ellos ahí. Cuando se hace lo que fue 103, se llamaba BBC por las iniciales de los apellidos de ellos, Vaso Castro, y empecé, digamos, ahí, a ver, con micrófono abierto, era una emisora de corte juvenil y toda la cuestión, pero bueno, por ciertas circunstancias y todo, al final terminé trabajando y me ofrecieron identificar Estéreo Azul, que había dado un vuelco. Pero ahí ya no hacías cabina, sino que trabajabas identificando. No, hacía cabina. Hacías cabina. Sí, seguía haciendo cabina. Seguía haciendo cabina y la parte de locución comercial, que ya había dado ya mis pasos en el año 87. Ya había empezado a entrarle, digamos, un poquito más en forma con esto y a darme a conocer.
Y entonces, ya te digo, por medio de Robert Soto, que era así como el padrino mío en toda esta cuestión, un gran hermano, empecé a desarrollar todavía un poco más de pasión y gusto por esto y me empecé a dar cuenta que tenía más destrezas en esta parte que me comentabas, bueno, ahora fuera de cámaras, que la cuestión de generar, de caracterizaciones y cuestiones y todo. Entonces empecé a entrarle, a tomarle un poco más el gusto. Me apasioné tanto con esta parte comunicacional y me fui quedando de un momento a otro. Cuando estaba ya en todo este entorno, dije, no, esto Aquí es lo me mío, quedo. esto es lo mío. Pero estudias ingeniería. Estaba estudiando en la universidad, pero bueno, al final llegué al cuarto año de carrera y ya esta parte de acá estaba Te jalaba más, sí, me jalaba más y obviamente se había vuelto un muy buen negocio. Entonces dije, bueno, voy a dejar descansando por acá y voy a esta parte, que es la que me está generando todo esto, ponerle un poquito más de empeño y todo, preparándome pues para ver hasta dónde alcanzaba. ¿Y en qué momento, Memo, dejas de trabajar en cabina y hacer locución normal para trabajar solo identificando? No sé cómo se llama. Sí, digamos, en esa parte, sí. Yo ya en el año 90, 91, ya dejé de hacer cabina. Cuando me fui para ahí, para Estéreo Azul, Pero ahí es cuando entras ya a Canal 7, sí, entonces. Sí, exactamente. Yo estaba trabajando en esta emisora y entonces, cuando, bueno, el lamentable fallecimiento de Ronald Alfaro, me llaman. Ahí me habían recomendado, entonces me llaman. ¿Quién hacía las identificaciones de Canal 7? Ronald Alfaro. Don Ronald. Sí, es el papá de Rodrigo. Sí, él era el que hacía las identificaciones de la emisora, del canal. Y ya me llamaron, entonces yo vine. ¿Te habían escuchado seguro en la radio? Sí, ya había hecho, yo trabajaba, ya tenía más o menos 4 años de estar haciendo la parte de locución comercial. Y eso fue la puerta para que me conocieran, digamos, la voz y les gustara, digamos, la textura de la voz, que era un tono similar, para que no hubiera como un rompimiento tan fuerte. Entonces vine a hacer unas pruebas acá al canal. Identificando, me imagino. Exactamente, sí. Era la parte de promoción, porque todavía don Rodrigo Sánchez era así como la voz principal, la voz icónica, la más reconocida, digamos, o asociada con Teletica. ¿Y eso qué significó para vos entrar a Canal 7 en ese momento? Y creo que eso fue una consolidación de vos como trabajador y de tu voz también, Por ¿verdad? supuesto. De tu voz con Z. O sea, yo creo que si uno sueña en su país, digamos, con estar en el top de las cosas, para mí entrar acá era estar en el top. Claro. O sea, el mejor canal de la región centroamericana, el mejor canal del país. Y yo, pues, venía de radio, era un perfecto desconocido en toda esta parte de acá. Incluso tuve que ajustarme un poquito porque las velocidades en radio son diferentes a las de tele. Claro. Y bueno, ahí tuvo un proceso, pero para mí representó, de verdad, era como estar en la cúspide de lo que estaba haciendo y sigue siendo lo mismo. ¿Y hacías exactamente lo mismo que haces ahora? O sea... Se ha cambiado un poco la forma de trabajar, pero digamos, básicamente dentro del desarrollo de esto, sí hay una cierta similitud. Lo que pasa es que sí, ha cambiado obviamente la forma en que se graba, la manera, digamos, en que se hacen ciertas cosas. Pero me refiero, identificabas programas, Sí, más claro. o menos el mismo volumen de trabajo. Pues sí, en realidad sí, se hacían muchas cosas. Estuvimos en esos entonces, había muchas series, entonces... Eso te iba a decir. Sí, entonces había muchísimo más promociones que había que hacer porque eran series de media hora, fue un tiempo... Ya no te tocó anunciar Miami Vice, por ejemplo. Claro que sí. ¿Te tocó sí, Miami Vice? Me tocó Miami Vice, me tocó Los Años Maravillosos, Baywatch, Los Años Maravillosos, qué bueno. Fue un tiempo... ¿El Auto Fantástico? No, ya con el Auto Fantástico no. Ya, digamos, ya vino la parte de Baywatch con el mismo actor, con David Hasselhoff. Y muchas de otras series que habían que vinieron quedando también, Los Picapiedra y todas estas cosas con las que uno creció. Ahora los sí, claro, en ese entonces sí, era esa parte linda que sigue siendo igual ahora. Yo me emociono cada vez que hago las cosas. O sea, igual cuando me pongo a grabar algo fuera, para ya sea comercial o algo, siempre está esa adrenalina fluyendo. ¿Y te has escuchado la voz? Porque supongo que sí, claro, has escuchado que tu voz ha envejecido también, ¿verdad? Claro, La voz sí, envejece. Sí. Lo curioso es que si me pregunta cómo era antes, ahora, yo siento que ha mejorado mucho. Muchísimo, sí. El registro ha cambiado.
la dinámica, como se hacen las cosas ha cambiado, la textura y el color se ha madurado, pero para mejor. Esa es la parte los curiosa. Picapiedra, ¿cómo lo presentás? Perdona que te moleste. En ese entonces, cuando era los Picapiedra, sí, venía la serie, qué sé yo, desde Piedra Dura, los Picapiedra, de lunes a viernes, 3:30 de la tarde, por Teletica. Porque en ese entonces era las 3:30 de la tarde. Claro, si yo recuerdo que hacían tardes como infantiles. Sí, ¿verdad? sí, claro. El show de Cepillín, me acuerdo que daban Cepillín, sí, eso, el canal dice, ha sido en eso pionero y ha sido igual un referente de esa parte de programación de tipo familiar, sana. Y en esos entonces, cuando yo entro, hay muchísimas series. Fue un momento en el que pululaban las series y llegaban acá, estaban llegando mucho más rápido, porque antes los doblajes duraban mucho tiempo en hacerse. Entonces, fue un momento en el que el mercado del doblaje se hizo como ya casi que de maquila. Entonces empezaron a sacar las series y las cuestiones y tenían que salir casi que todas a nivel mundial, pues para darles impacto que se necesitaba, ¿verdad? Entonces, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño, hasta las fábulas eran en inglés. Sí, claro. Yo entendía lo que podía de los dibujos, del inglés no entendía absolutamente nada. Entonces, esa parte era interesante y era bonita porque entonces había mucha serie que entraba. Y el canal en eso, ya te digo, fue pionero y fue referente. Entonces, siempre me acuerdo que en eso, don Rodrigo, que era el que iba a traer las cuestiones, buscaban las series que fueran realmente de impacto. Sí, las series de impacto y toda la cosa. Y entonces se traían, iban en conjunto con don Jorge Garrett y todo. Entonces, tenían un buen equipo en ese entonces, digamos, en esa área. Y las series que estaban saliendo en Estados Unidos de peso entraban acá y se hacían grandes acá. Otras obviamente pegaban mucho en Estados Unidos, pero quizás por la dinámica o la idiosincrasia de ellos, diferente de la de nosotros, aquí tal vez no tenían el éxito que podía haber tenido en Estados Unidos o viceversa. A veces habían series allá que no estaban muy que allá entraban acá y era un bombazo. Memo, y no te han dicho, perdona que vamos a hacer adelante, de vino, provecho. De botellas y corchos en Alajuela. Ah, está bien. Memo, ¿no te han dicho que qué rico que te la tiras? O sea, yo te hago la pregunta porque mucha gente me la ha dicho. Claro. ¿Y ese señor solo eso hace? Hay gente, digamos ¿Me entendés? Porque tal vez no conocen bien el trabajo tuyo. Sí, Memo. Hay gente que piensa que es muy sencillo y bueno, están en su derecho también de formarse su criterio. Básicamente es porque no saben, ¿verdad? Sí, no es un asunto sencillo. Ya cuando me acuerdo, pues en ciertos momentos grabando cosas, la gente misma que llegaba de las agencias, en un determinado momento se ocupaba un soporte de bulla ahí para hacer ciertas cosas y muchos que pensaban me decían, mira, yo pensaba que esto era muy simple, pero al final de cuentas no. Como todo en la vida ahí, tenés la destreza y tenés el talento. Si no tenés la pasión y esa parte, obviamente, ¿verdad?, que es ese talento, las cosas no funcionan de la misma manera. Y quizás lo ves, cualquier profesional que siente pasión por su carrera y que realmente tiene toda esa destreza, se desarrolla como un gran profesional, los médicos, los abogados. Claro. Igual en el caso de nosotros, que si bien es cierto, no es una profesión de corte universitario, pero se ha hecho un oficio calificado a través del tiempo, por lo menos yo he tratado de prepararme. Yo diría que eso es como un artista. En cierta forma, un artista de la voz, ¿no? Sí, bueno, así se ha calificado que es un artista de la voz. Porque al final, digamos, yo no solo hago la parte promocional, digamos, sino por muchos años cuando trabajé en la parte comercial, si bien es cierto, hice mucho de lo que era la parte institucional de producto, pero también hice mucha parte promocional, caracterizaciones. De hecho, igual hay momentos en los que trabajo con un ingeniero de sonido que trae, son, qué sé yo, animados, algunos son evangélicos y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces se hace el doblaje y hay que hacer la actuación porque hay que escuchar, hay que manejarlo igual, los loops, hay que oír cómo están, qué son las inflexiones, los tiempos, tratar de que coincida bien con ciertos movimientos de voz y entonces todo eso se va trabajando. Yo te digo, aquí no existía, yo dichosamente me formé en una época de oro, así es como lo percibo, porque habían grandes voces en este país, un talento increíble. Y se habían hecho empíricamente. ¿Y quién era tu competencia, Memo? Bueno, todos, sí. En realidad todos, porque de una u otra forma es un mercado... A mí me encanta la voz, por ejemplo, Jorge Madrigal. Sí, claro, Jorge y yo tenemos
una cierta similitud, solo que Jorge tiene un registro muchísimo más grave, su color de voz es distinto. Pero sí es un estilo como parecido. Es parecido, digamos, hay ciertas cosas. Raúl Villalta. Raúl es el que hace las identificaciones de Repretel. Sí, yo diría que todos son competencia y no a la vez, depende cómo se percibe. Yo siento, digamos, que yo me retroalimento de todo lo que escucho, todos mis colegas y compañeros de lo que escucho, y siempre trato como de sacar toda esa parte buena y tratar de llevarla, digamos, a lo que estoy haciendo. Porque en esto, si no hay versatilidad, te vas quedando y te encasillan y ahí te vas quedando. Todo es un proceso, al final de cuentas. Incluso a veces has hecho documentales, te he escuchado hasta en deportes. Sí, claro. Me tocó hacer especiales hasta de motores, creo que has hecho también, ¿verdad? Sí, me ha tocado. Bueno, estuve con ciertas actividades de motores por varios tiempo, generando voces distintas también para las promociones y para, digamos, los audios internos en evento. Sí, es que esto me ha llevado por muchos lados y lo curioso es que quizás tal vez uno mismo se encasillaba, yo voy por esta área, ¿verdad? Como te decía, igual nunca me gustó salir en cámaras, ¿verdad? Era como una cuestión. Sí. Pero quizás tal vez si yo hubiese incursionado un poco más en eso, hubiese entendido un poco más el proceso, y son todas esas limitaciones que a veces uno mismo se pone. Posiblemente pude haber desarrollado una mayor destreza y me hubiera gustado un poco más, o por lo menos, digamos, no me hubiera apasionado tanto, pero podría defenderme bien en el área. Claro. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y gracias a muchas de las personas con las que trabajé de agencia y de radio de mucho tiempo, me incentivaban, no, haz esto así, poné tal cuestión allá, colócame la voz de tal forma, y ahí fuimos dándole vuelta, me dice, ves que así sale mejor. Y yo, pucha, tiene razón, quizás yo no lo iba a entender de esa manera, porque como acá te digo, uno aprendía de los otros, no había como una escuela, como una técnica que uno puede, aparte del talento, coger toda el área técnica y empezar a procesar, la verdad, la academia y decir, bueno, ok, con conocimiento de causa, esto se tiene que hacer así, sino que uno lo hacía y de cómo coloco la voz, claro, y no me daño la voz. Por ejemplo, si yo me pongo a gritar de mala forma así, qué sé yo, pegar gritos, termino afónico. Pero si lo hago con técnica, resulta que no. ¿Y eso lo has ido aprendiendo en el camino? Claro, sí. He tenido la oportunidad de que ha venido gente acá que se han hecho cursos con personas de extranjeros, ¿no? Con gente de Colombia, gente de México, gente, digamos, de otros países. Y he llevado talleres larguitos, digamos. Llevé una vez un taller de 6 meses, ese era prácticamente de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pero entonces has estudiado. Sí, claro. Y me sirvió mucho también la parte académica universitaria, ¿verdad? Eso me empezó a generar un poquito, o sea, me dio un poco más de estructura en el área de los procesos, de lo que tengo que hacer. ¿La voz denota el ánimo de uno, Memo? Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo haces vos si te llaman que tenés que grabar antes cuando el canal transmitía los carnavales de Limón, claro, digamos? Y tenés que anunciarlos, no lo puedes hacer a continuación los carnavales de Limón. No, es curioso, porque en esto precisamente cuando vos dijiste que uno termina siendo un actor. Claro, así lo veo yo. Y a la gente usualmente, lamentablemente en medios de comunicación, estás dando una imagen, estás poniendo la cara en ciertas cosas, a la gente no le importa si se murió tu papá, si tienes cáncer, si tienes ningún problema, nada. Usted tiene que cumplir con su trabajo y hacerlo bien. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, tratar precisamente de eso, o sea, la parte emocional en este punto y sigo con otro. Porque igual, cuando tengo que anunciar un producto, cuando tengo que anunciar alguna cuestión, tengo que imprimirle precisamente eso, me tengo que identificar con lo que estoy leyendo, tengo que creer esa parte del producto y tengo que transmitir la sensación de que eso que estoy haciendo es lo mejor o realmente estar comprometido con eso. Memo, salís en contestadoras, ¿verdad? He hecho, sí, bastante centrales. ¿Una central que uno más o menos identifique? Bueno, estoy con ¿De algún banco? Sí, la del BAC. ¿La del BAC? Sí, trabajo con ellos ciertas cosas de hace mucho tiempo. Vamos. ¿Y cómo podemos hacer uno llama al BAC, que a mí me cae mal las contestaciones? Por supuesto, porque son eternas. Entonces uno se queda, yo cuando las grabo me quedo, digo, bueno, hice también de las centrales del ICE mucho tiempo, entonces yo decía, bueno, sí, el más odiado. Sí. El más odiado, sobre todo cuando les corto el servicio. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos, con el BAC siempre es, estimado cliente, bienvenido a BAC Credomatic. En este momento no podemos atenderle.
si conoce el número de extensión, bueno, toda la cuestión que va. Cuando dice no podemos atenderle, yo no voy a aumentar. Sin embargo, digamos, muchas de estas entidades y empresas han tratado de empezar a hacer ese tipo de servicio más compacto, más ameno, para tratar obviamente de que no se duerma uno, porque a veces necesitas hacer una consulta o simple y sencillamente, digamos, con algunas empresas que hay una avería y uno llama y marque 1 y marque 10 y marque 20 y ahí vas marcando números y resulta que son 15 minutos para poder llegar a que te conteste el supervisor o el asesor de la cuestión. Si uno tiene paciencia porque necesitas que se resuelva el problema del servicio. Ahora hay mucha cuestión dentro de las mismas plataformas, está en la parte telefónica, ya con el internet y otras cosas ya te mandan a otros lados también, que es igual, ¿no? Has trabajado con un sinfín de marcas, me imagino. Sí, a través de los años he trabajado con muchas. ¿Y no te jodió en el buen sentido de la palabra el hecho de ser tan Canal 7? Porque, digamos, yo escucho tu voz, Memo, yo escucho tu voz, es como una alarma. Ahora yo si estoy acostado, y ya hay que irse al canal. Sí, digamos, me ha costado a través del tiempo buscar. Digo yo, es bueno también. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque es una empresa de mucho prestigio y obviamente esa parte, esa excelencia y esa calidad que identifican a la emisora, pues también te identifican a vos también a la hora, digamos, de estar en un mercado. A veces es gente que dice, no, mira, es que no quiero que me suene a Canal 7. Entonces, ¿te han dicho eso? Sí, hay que empezar a trabajar. Entonces yo empiezo a trabajar y diversifico líneas. Identifiqué por mucho tiempo Radio 2 y era una línea para identificar eso. Pero vos decías eso, ahora no son de uno, son de dos. Exactamente, sí, claro. La música que ahora no es de uno, es de dos. Éxitos que fueron de uno y ahora son de los dos. Identifiqué Radio 2 casi por 25 años, más o menos. Y tenía una línea para ellos, una línea para el canal, e incluso por muchos años, cuando estuve en la parte comercial más en forma, había muchos productos en los cuales estaba. ¿Pero qué haces? ¿Impostar la voz entonces? Se trabajan, digamos, texturas distintas, intenciones diferentes. El registro, digamos, del tono de la voz se varía un poco, la cadencia, hay ciertas cosas, ciertos trucos que uno hace. Obviamente hay una parte de ese registro que es un sello. Y hay que trabajarlo un poquito como para que esa parte, esa frase, esa forma de decir algo no suene enteramente acá, Entonces, bueno, me costó bastante tiempo y le digo, con la ayuda de muchísimas de estas personas con las que trabajé en agencias de publicidad, con los técnicos de grabación, que increíbles, esos son personas con un oído privilegiado, cambiarlo acá, hacerlo aquí, mover, pero vos en los estudios de grabación no es que le metes algo a tu voz, ¿verdad? No, para nada, incluso una de las cosas curiosas... ¿Esa es tuya? Agarrala. El son infinito. Pura vida. Agarrala. Me lo voy a dejar de una vez aquí. Mucho de esta cuestión es precisamente la naturalidad. Y una de las cosas que los mismos ingenieros de sonido y técnicos de grabación dicen es que mira, dice, Memo, ¿qué vacilón con vos? Dice, mira, tenés como un compresor metido ahí. Y entonces, donde ves el gráfico analógico puesto, hay una línea muy, muy pareja. Los armónicos y el registro de la voz mía tienen algo ahí. Yo te decía, en un principio no sabe uno qué es. Yo hablo. Pero cuando empezás a tener la parte de conocimiento, digo, mira, es que vos tenés tal cosa. Me tocó hacer unos trabajos con doña Amelia Barquero, la soprano, y doña Amelia me decía, mira, los armónicos de tu voz, qué interesante, son cosas que yo no sé. Hay ciertas áreas dentro de esto que yo no conozco. Este es un instrumento musical. Lo es. Es un instrumento de viento. Y entonces, conforme ponga yo y coloque ciertas cosas, voy a sacar una gama increíble de notas que perfectamente me pueden funcionar para hacer ciertas cosas y trabajarlas de una manera que me permitan hacer esto, hacer lo otro, hacer acá y que no suene igual. Memo, ya vamos a seguir hablando. Claro. Porque me interesa, por ejemplo, que me contés de lo más cotidiano. Perfecto, claro. O sea, vos estás casado, ¿verdad? Estoy casado, sí. ¿Tenés una hija, un hijo? Tengo 2 hijos. 2 hijos. Sí, yo, soy reincidente. Sí. Casado 2 veces. Casado 2 veces. Sí. Y pues yo me imagino, no sé, uno llegando a conocer a alguien,
mucho gusto, soy Memo Loaiza. Entonces, este más es el de Canal 7. Ah, sí, lo que pasa es que este Memo es medio polo. No, yo sé, pero, O sea, tan pero ingrato, por, sí. por más que te escondas, que trates de meterte por algún pasillo, Sí me pasa, por en algún supuesto. momento tenés que presentarte. Por supuesto. Hola, mucho gusto, soy Memo Sí, sí, Loaiza. sí, sí. Y lo que pasa es que a veces, digamos, entre lo que uno hace y, digamos, y la forma cotidiana de hablar, hay una diferencia, claro. porque obviamente hay que echar pecho y sacar la claro, cosa y todo, ¿verdad? para en que algún suene momento. como quieren. Pues sí, no es que vas a llegar ahí. No, pero sí, no como los engolados que uno oye que... Hay mucha gente que trabaja, sí. Memo, hay mucha gente que trabaja en medios que cuando contesta el teléfono, hola, mucho gusto, ¿cómo está? Sí, y después resulta uno que sí. llega y todo bien, todo eso. Sí, uno dice, mira, sí, pero... Sí. Pero es parte de ese trabajo, es parte de esa magia, es parte, digamos, de ese proceso, de esa actuación, de generar eso, ese personaje que la gente gusta, con la que se identifica y con la que, digamos, convive día a día. Ya me vas a contar de Claro eso, que sí. Memo, ya vamos a seguir, porque además quiero averiguar otras cositas, mi querido Por Memo. supuesto, con todo gusto, Tao. ¿Vos no te gusta el vino? Bueno, sí te gusta, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿el vino es malo para la garganta? No. No. Hay mucho mito. Salvada. Hay Sí. muchos mitos. Vos sabes que yo padezco de las cuerdas, Memo. Y bueno, con el trabajo que yo también tengo, pues no es de arte, pero obviamente sí dependo de la voz. No, por supuesto. Y sí. de cierta forma sí, porque uno tiene que hacer ciertas inflexiones para llamar la atención sobre algo, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, sobre todo en el área en la que estás. Deportes. En deportes que con el paso del tiempo se hizo un estilo. Claro. Y es un estilo complejo. No es cualquiera el que puede entrarle a esta cuestión. Vos sabes que haciendo off, y más de una vez, un día vas a presentar conmigo deportes. Claro, con todo gusto. Porque para hacer off de los partidos, yo trato de hacerlo entretenido, de meterle candela, ¿verdad? Claro. Pero entonces uno no puede decir, y ahí está el buen centro y el cabezazo, y esa es la anotación, la primera anotación del equipo del Chelsea. ¿Y los dormís? Claro. Entonces, y ahí viene el centro. Vean qué centro y qué cabezazo, ¿verdad? Es esa parte que a veces, digamos, cuando converso con alguna gente les digo, es que narrador deportivo, bueno, cuando estás en eso no sos un narrador deportivo, sos un cronista deportivo. Exactamente. Y tenés que meterle el achote para que la gente realmente viva y sienta eso. Mucha gente dice, bueno, lo siguen haciendo porque uno lo ve. Ya te digo, yo no soy muy adepto al fútbol, pero me gusta y lo veo. Y en algún momento en que he ido a algún lado, la gente lo que hace en muchos casos es que pone la tele y pone la radio y le baja el volumen. Y se identifica mucho con toda esa parte emocional porque crecimos con una cultura deportiva de radio. Ahí, Memo, una cuestión que me contaba don José Luis Ortiz, que yo empecé en esto con don José Luis Ortiz, que para mí es el más grande narrador que ha tenido el país. Son íconos. Y, por ejemplo, Luis Cartín, que estuvo antes que él, que era en su momento el gran narrador, él decía cuando los partidos no se transmitían por televisión y la pelota pasó rozando el poste. Sí, no todo el mundo brincaba. Claro, y cuando llegó a la televisión, él seguía narrando en radio y la pelota pasó. Y la televisión mostraba que la pelota pasaba como en 15 metros. Sí, claro. Entonces son cosas que es donde uno ve que esto es un arte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y sin embargo sigue habiendo ese tipo de gusto, ¿verdad? Hay obviamente formas en la parte de esto, ¿verdad? De los que son cronistas deportivos y tienen sus estilos y todo. Pero sí, digamos, yo lo he analizado a través de los años y es duro. Es duro porque hay una exigencia distinta a lo que es presentar cualquier otro tipo de actividad. Memo, o sea, que a vos te dé gripe es una fatalidad. Bueno, hoy con toda esta situación, pero me refiero en tiempos, entre comillas, normales. Por supuesto. Lo que pasa es que a través del tiempo uno empieza a aprender a impostar y entonces empezás a eliminar un poco de lo normal, ¿verdad? Ya cuando ya es una gripe muy bien pegada, cuesta mucho, pero me ¿verdad? refiero ahí a algo ahí. Pero lográs que los senos nasales se abran un poco, que la garganta se limpie un poco y entonces el sonido de la voz, modulándolo un poquito, forzando, sin maltratar ciertas áreas, lográs llegar al registro muy bien, sin que se escuche gangoso, ¿verdad? Que esa es parte, digamos, de la característica cuando uno se resfría. Dichosamente yo no me resfrío. Yo creo que el día que me dé el yello me va a dar todo, ¿eh? pero normalmente no. Y cuando he tenido en algún momento una afección, lo logro manejar, pero ya ha sido con técnica, ¿verdad? Ya la colocación de la voz distinta, que me ha permitido precisamente ese conocimiento que he adquirido con el tiempo, que antes lo hacía, y lo que hacía era forzar mucho, lograba sacar la tarea, pero terminaba reventado, ¿verdad? ¿Y tomás algo? ¿O tenés alguna costumbre con tu garganta, con tus cuerdas? Yo, por ejemplo, digamos, yo no grito. Eso he visto, que hablas muy parsimoniosamente. Lo que pasa es que me manejas en un volumen, Memo. Me costaba, hay una anécdota en toda esta cuestión, Tao, que
de cuando yo le hablaba a los chiquitos lloraban. Pucha, y le hablaba a cierta gente y se asustaba. Una vez fui a llevar un curso de manejo, estaba con mi hijo mayor chiquitillo, y entonces llevé un curso de manejo de límites y otras cuestiones que daban ahí en el hospital, en el Calderón. Conversando con la gente, decía, bueno, y yo te encontrás gente de todo. Había una muchacha que yo veía que cuando preguntaban alguna cuestión, yo sapo contestaba, ¿verdad? Porque siempre he sido así, medio sapo en eso. Y yo la veía que siempre agachaba la cabeza, se ponía con una actitud, todos sus signos externos y su dinámica corporal eran de una persona se asustaba mucho. Conversando luego con el tiempo, la muchacha me dice, es que usted me da miedo. Yo le decía, pero yo soy casi buena gente, o sea, y entonces ya me explicó, bueno, había todo un trasfondo del asunto, pero a través si yo, digamos, hablo con mi voz plena, quizás es un volumen muy alto. Entonces aprendí con el tiempo, primero también, porque cuando se hablaba en clase, ¿quién iba? Fulano, el Memo, totalmente identificado. ¿Con tu voz plena qué decís? ¿Con un volumen muy alto o cómo? Sí, digamos, con mi voz normal, digamos, el sonido normal de mi voz, el volumen normal de mi voz puede tender a ser un poquito más fuerte. O sea, que con el que me has hablado no es el volumen, es un volumen regulado. Sí, ya aprendí con técnica y ya como que lo implementé, ya es inherente, ya lo manejo de esa forma. Porque precisamente empecé a notar eso. Había gente que se asustaba cuando yo hablaba. Tengo una sobrinita, nieta chiquitilla, que a veces cuando le hablo y si se jala alguna torta, entonces le digo, y cuando la veo que está así, es que el tío Memo me da miedo. Le subiste el volumen. De seguro. Entonces, pero no me grite. Le digo, no estoy gritando. Yo no acostumbro a gritar. Y entonces sí hago eso precisamente. Yo no grito. Hay ciertas cosas que trato de no hacer. No fumo. Eso es fatal para Sí, claro. Las bebidas, digamos, frías, pues sí, son válidas. Siempre y cuando no vaya a trabajar. ¿Por qué razón? Porque es exactamente como agarrar un carro allá, seguro en Canadá, en la parte más fría, menos 25 grados, y que vos lo arrancas y te vas, sin calentarlo, sin el anticongelante, sin todas las cosas que son necesarias. Pasa exactamente igual con la voz. Dice, yo me estoy tomando bebidas frías y voy a trabajar y tengo que hacer todo esto que tengo que hacer por un espacio de tiempo, es arrancar un carro en frío. Aquella fricción empieza a irritar mis cuerdas y precisamente todo eso va en detrimento. Y si yo trabajo con la voz, pues tengo que cuidarla, porque esto es lo que me da de comer, es lo que me apasiona. Y nosotros que somos comunicadores sabemos que la comunicación es fundamental para nosotros. Yo creo que el día que me tenga que quedar mudo, sufriría eternamente. ¿Te ha pasado en alguna identificación o en algo que tengas que hacer que siempre hay una palabra que a uno, unida a otra, o una palabra por sí sola, a uno le cuesta tremendamente? Por supuesto. A mí me ha pasado presentando que hay palabras que ya he detectado que juntas no puedo. Entonces tengo que cambiarlas. Hay construcciones que son un poco difíciles. Entonces, todo es con técnica. Al final de cuentas, uno empieza a sacarlo. En nuestro idioma castellano, la lengua tiene que ser muy ágil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entrenar la lengua precisamente para esto. Entonces, tenemos menos posibilidad de que ese tipo de construcciones nos afecten. Uno lo escucha mucho. La gente, digamos, las terminaciones en S e inicios en R, como cruz roja, bueno, eso sería con Z, ¿verdad? Por las, ranas, y todo el mundo se va resbalado. Hay palabras que son completamente difíciles y entonces resulta que donde usted va, y ya uno va mentalizado, esa me cuesta. Y cuando cae ahí, se le vuelca ahí el asunto, lo traiciona la conciencia. Pero sí, por supuesto, hay palabras que a veces se queda uno pegado y son a veces las más simples. ¿Y te ha pasado eso que te comentaba antes? Que llegas y la clásica ronda de presentación, ¿verdad? Él es Memo Loaiza, sí. Él es tal, y entonces ella es Lucía, don Guillermo, ¿cómo le va? Sí, uno dice, mucho gusto. Mucho gusto, Memo, sí. Memo, Guillermo Loaiza. Sí, entonces me dice, y a veces se me mete la polada y en algún momento digo, no, yo no. ¿Así? Tonteras de uno, yo no sé, algo arrastro. Pero ¿por qué? Si siempre has estado en medios, tenés más de 30 años de estar en medios, sí. Y yo pues nunca te he recordado, me decías que en Vivo a las 5 hace no sé cuántos años, sí, me pero acuerdo. nunca te ha gustado salir en tele. No. Es más, ni fotos me saco, tengo un vacío ahí, tengo un vacío de fotos de Huililla. No salís en nada. No sé por qué, es algo que a veces vacilo y le digo,
de seguro mi parte de indio, le digo que, no, pero, que me capturan el alma. Digo, está bien, digamos, en cualquier persona yo lo entendería, sí, pero en alguien que ha estado en medios, que su voz es probablemente la voz más popular del país, porque yo me atrevería a decir que tu voz, la más popular no, la más conocida, que es la más conocida del país, que nadie sepa quién es como un fantasma. Exactamente. Un fantasma. Sí. Y es curioso porque yo no le tengo miedo al público. Si me pones a hablar en público, ¿sí? Tranquilo, sobrado, y voy. ¿No es timidez? No, yo no sé por qué con las cámaras que me daba el yello, y ese ha sido de Huila, pero nunca me he puesto a pensar el trasfondo del asunto con respecto a eso. Ya con los años uno como que se va soltando, entonces claro. Ya voy, ya es menos. Ya admitiste venir aquí, por lo menos. Sí, pues sí, ya es menos, ya digamos, ya es menos la parte de las cámaras, pero no sé por qué siempre ha sido esa sensación. Yo creo que ya... Pero me emociono con una buena voz, ya va ganando. Por supuesto. O sea, y va ganando, te digo, casi en todo. Porque en una reunión, por ejemplo, de trabajo, no es lo mismo decir, jefe, vieras que yo tengo una idea, en cambio, habla Memo Loaiza, jefe, vieras que yo tengo una idea. Entonces ya llama la atención. Sí, por supuesto, yo voy a decirlo porque hay gente me dice, yo creo que si hasta si me decís una palabra y me insultas en bonito, dice. Le digo, no sé. Pero sí, es algo que he tenido que analizar más y que tengo que analizar más y trabajar un poquito más sobre esa parte, porque no sé qué es lo que en sí me llegó a frenar en ese aspecto. Porque al final digo, bueno, si yo no tengo pánico escénico, ninguna de esas cuestiones, hablo normal y soy buen conversador, soy callado, ¿verdad? Si entro en confianza, pues por supuesto converso más. Si no, ahí estaré, yo escucho. Y si no tengo nada importante que decir, no soy de los que hablo tampoco. Pero ese aspecto, a través de los años sí lo he venido analizando, porque de una u otra forma, te decía detrás de cámara que me ha limitado también, y me he limitado de muchas cosas que pude haber hecho y aprendido más. Es todavía. Que yo creo que, por ejemplo, para presentar noticias, por decirte algo, estoy tirando ideas, una voz tuya, a ver, porque es una voz muy parsimoniosa, muy cálida, sabes hacer las inflexiones de voz, que eso a los presentadores no nos lo enseña, Memo. No. O sea, te voy a decir una cosa, yo soy periodista. Y a mí es que toda la vida me ha encantado la radio. De hecho, la radio yo la he considerado siempre mi novia, por momentos ha sido mi amante, pero siempre ha estado en una relación conmigo. Y entonces en la radio yo he aprendido un poco de cosas que las pongo en práctica en televisión. Claro. Pero yo no, en periodismo llevé radio y doña Silvia me enseñó mucho, pero, ¿me entiendes? No es algo que se le haga tanta énfasis. Es uno de los grandes vacíos que tiene la carrera de comunicación de las universidades. En algún momento yo fui a dar algún tallercillo, una charla a la Universidad de Costa Rica y otras universidades que he ido, y siempre ha sido ese vacío. Los preparan muy bien en muchas cosas, pero en el trabajo de campo, de verdad los mandan a la guerra, pero... uno aprende a los meses de estar trabajando. Horrible, con un palo. Y es por eso, a través del tiempo, pero yo creo que es igual, si se genera un poquito más... una de las cosas que yo quisiera más adelante es precisamente eso, bueno, todo lo que he aprendido a través de los años, poder darlo. Claro. Y igual, yo digo, bueno, ya cuando ya me pensione, o si me lo ofrecen antes, pues bien. Claro. Es precisamente poder ir donde esas partes comunicacionales y tratar de decirles, no, o sea, la parte integral de esto, aparte de la voz y el manejo de la voz, son muchas otras cosas más que lo he ido viviendo a través del tiempo y lo he tenido que aprender como lo aprendiste vos, ¿verdad? Claro, a huevo. Claro. Y entonces digo, bueno, si estas cosas se enseñaran, yo creo que nuestro mundo comunicacional sería muchísimo más, tendría más excelencia y calidad en muchas cosas de las que ya tiene, que es muy bueno. Pero entonces podríamos comprender un poquito más el mensaje, porque a veces pasa que hay gente que es excelente, pero no lo enseñan a hablar, y cuando lo tiras a la guerra y lo pones a presentar, resulta que es una trabazón y no se entiende. Claro. Y entonces dice, bueno, y ya le dicen, ¿usted no sirve? No es que no sirve, es que no lo prepararon, es que no le dieron precisamente esa parte que también hay que dar, que es integral dentro de toda la parte comunicacional. Le enseñan todo lo que es la comunicación, pero no les enseñan a hablar. Entonces, qué difícil, ¿no? Memo, ya vamos a continuar conversando. Claro. Quiero que me contés
¿cómo es el asunto de la platica? Ah, claro. No me hables de tu plata, porque yo sé que vives en la opulencia, seguramente, con esa voz. Pero más o menos que sí se puede, sí se puede vivir de la voz. Sí. Ahorita me lo contás. Claro. Pero igual se la pasó toda. Sí, es que con la plata hay que tener cuidado. Sí. Ustedes, la profesión tuya, Memo, yo no sé qué tan valorada está, porque yo sé que todavía hay gente que no entiende muy bien el trabajo, pero me refiero en el gremio tuyo, creo que está muy bien valorado. Creo que decir, voy a llamar a Memo Loaiza para que nos grabe este corte, a ver cuánto... Claro. ¿Vos, eso cómo se cobra? ¿Por 30 segundos? ¿O se cobra? No entiendo cómo se cobra. Depende, Decime, digamos, para empezar a cobrar yo, a ver si yo puedo... A la de menos, Memo, eso es algo que tengo escondido. Sí, es que son cosas... A veces uno, es lo que te decía igual con la parte de las cámaras. Si yo quizás en algún momento lo hubiera sacado, posiblemente tendría otro rubro más donde poder desarrollarme. Claro. Pero Memo, te digo, me limité. Ahora te decía que a mí me gusta personificar, me ha encantado aparecer en una película, pero no yo, sino personificando la voz de alguien. Y es algo curioso, porque es un talento, y si lo desarrollas, lo tenés, porque lo tenés, estás en la parte comunicacional. Y si lo logras sacar, quizás es porque nadie te ha dicho venga, o porque uno mismo no se ha puesto en la cuestión. Y resulta que puede ser que ese nicho es el nicho. Me di cuenta, te conté ahora que conozco a Mauricio Meléndez. Y él me dejó gratamente sorprendido, y así hay varios aquí. ¿Vos también has personificado? Yo sí, me ha tocado a través del tiempo de hacer esto, para contestarte la parte, digamos, sí, de cómo cobras primero. Ahora, bueno, es como una tarifa sugerida. Puede rondar a veces entre los 100 y los $200. Sí. Para 30 segundos televisión. Y ahí va, dependiendo de lo que estés haciendo, si es voz de carácter, si es es un sello, exactamente. Nada más. Claro. Ahí se negocia. El mercado ha ido cambiando mucho con las aperturas de libre comercio, ha ido cambiando mucho y no tiene respaldo. Lamentablemente este es un país con un gran talento, con un acento bastante neutral con respecto al resto de las áreas. No tenemos mucho dejo. Algunas cosillas ahí que identifican, sí, pero nada, digamos, tan marcado como, qué sé yo, como los argentinos, como los chilenos, que tienen, digamos, ya una característica que es muy notable. Exactamente, para lo que se requiere en toda esta parte del área, que es quizás, digamos, un español neutro. Y lamentablemente acá no ha habido un respaldo. Se ha tratado de hacer por mucho tiempo, incluso, bueno, yo estoy metido en cooperativas, en asociaciones y todo para tratar de dignificar un poquito más esto, que si bien es cierto, tuvo una época de oro increíble con la producción audiovisual, la producción radiofónica en este país de excelente calidad, exportable 100%. Pasamos de ser los grandes exportadores de ese talento a la región a ahora estar diezmaditos ahí quietitos y absorber todo lo que viene de fuera. Pero igual vos has vivido solo de esto. Sí, yo al final traté de estructurarme un poco y generar algo que fuera estable, porque uno sabe que esto puede ser mal llamado el sabor del mes, puede ser el sabor del mes, y ahí estuviste mucho tiempo y resulta que un momento otro día ya vino otro sabor más sabroso y ya paró. Y te quedas con una mano delante y otra atrás, porque la gente pierde la perspectiva. En un determinado momento pudiste ser llamado muchísimas veces y generar una buena remuneración, pero la gente no entiende. El mismo colega, digamos, del área esta no entiende que hay que tener la perspectiva bien puesta con respecto a las cosas, porque se puede ganar mucho, pero el tiempo no es eterno. Claro. No, y además puedes lesionarte la voz, pues. Sí, o como te digo igual, simple y sencillamente saliste de mercado y se acabó. Así como entraste, saliste de mercado. Entrar muchas veces es muy fácil. Mantenerse es la parte más dura, y a través del tiempo mantenerse es la parte más dura, porque igual hay que diversificarse, hay que tratar de aprender más cosas. A mí es que me encanta el tema de la voz. Claro, es que me encanta, me fascina. Es algo, transmitir a través de la voz es algo, es que es tan lindo. Y Memo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, por la entonación, la impostación que hagas de tu voz, le puedes caer bien o mal a una persona. Así de grave lo veo yo el asunto, así de importante lo veo yo. Sí,
A veces uno no se da cuenta cómo decir las cosas y herir susceptibilidad. Sí, y sí, quizás no es lo que uno esté buscando, sino forma parte de uno. Memo, ¿y qué? Me dijiste que sí habías personificado alguna. Sí, claro. ¿Como quién? ¿Te acordás de algunos? Porque Bueno, ya no lo haces, ¿verdad? No, Creo. ya no. Hice en varios tiempos algunas de las cucarachitas de Raid, hice algunas de las cosas de Colgate. ¿Cuáles eran las que mataban? Sí. ¿Y qué era lo que decías vos? ¿Te acuerdas? Había una... Pues yo me acuerdo que les echaban el spray ahí. Una de las que me acuerdo era una que decía, que era Carlos, que decía... Yo me acuerdo de la imagen, que les echaban el spray y se volvían patas arriba de las cucarachas. Sí, y algo había una, es que no me acuerdo el diálogo exactamente, decía, Carlos, no sé qué, el otro, resiste, amigo, esta tormenta es muy fuerte. Y entonces ya les echaban, y ahí hacíamos, obviamente, digamos, toda la parte de trabajo con esto. Y te decía que igual, bueno, me ha tocado trabajar con un ingeniero de sonido con el que se traen cosas de fuera y se doblan, digamos, y hay que caracterizar porque hay que buscar al personaje, tiene que ir muy similar, igual hay cierto tipo de doblaje, el que está el lip sync con caracterización y otro que es playback, pero que también lleva las entonaciones y todo, cuando doblas ciertas personas para eventos, para cositas o para cuestiones que hacen, se trata exactamente de lo mismo, hay que buscar, como en un doblaje, normal, digamos, que se puede hacer para caracterizar, son maestros de la actuación. Al final de cuentas, lo que quizás, digamos, aquí nos falta a nosotros un poco más es esa escuela de actuación, porque la parte teatral está muy bien, pero el teatro tiene una cierta línea. Claro. La parte, digamos, de actuación de doblaje tiene otra línea. Nosotros tuvimos, bueno, la gran oportunidad de empezar a formarnos con Víctor Manuel Espinosa Cervantes, un mexicano que es actor de doblaje, y nos dio un montón de tips y cosas en un taller bastante extenso. Y entonces empezamos a mejorar muchísimas de esas cosas que veníamos haciendo y aprender entonces la parte de la caracterización, porque tenés todo el talento, pero a veces uno, ¿cómo sostengo el personaje? Sí. Y resulta que por allá se me olvidó que hacía tal cosa, lo tengo que ir preparando, estudiando, y tengo que tener esa parte, ¿verdad?, histriónica para poder venir y desarrollarlo y mantenerlo y prolongarlo y hacerlo crecer. Que es lo que a veces nos cuesta. Memo, ¿cuál es el programa que has tenido que presentar en Canal 7, identificar en Canal 7, y que ha sido tu programa, que vos decís, como que, a ver, el trabajo es trabajo y no todo lo va a hacer bien, pero no sé, quizá algún programa que recuerdes con cariño, que te gustaba, que era tu programa? Sí, me gustaba muchísimo, me identificaba por la banda sonora, y quizás por la época, bueno, vengo parte de esa época en mi niñez, pero me gustaban muchísimo Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos. Sí, me identifiqué mucho con la banda sonora y obviamente las situaciones del Wililla, de Kevin. Ya yo era un roco ya cuando estaba pasando eso, ya estaba grande, ¿no? Pero era curioso porque sí, es lo que... Y enamorado de la vecinita. Sí. Era bonito. Sí, exacto. Sí, era un programa cálido y sano, de una u otra forma, con una connotación familiar y una banda sonora muy bonita. Entonces, sí, igual, obviamente que prácticamente a mí todos los programas me identifico mucho con ese, y con otros también ahí que fueron parte de mi niñez, que eran dados en Teletica, pero con ese ha sido así como quizás ya te digo, por la banda sonora me caló un poquito más. Memo, ya nos tenemos que jalar. Yo te agradezco mucho que hayas compartido conmigo. Y ojalá que me des tips, que nos podamos poner de acuerdo. Por supuesto. Porque te lo digo en serio, a mí me gusta mucho esto de la voz, de saber manejar la voz para determinadas circunstancias. No, yo ahí estoy a la orden. Y tengo cosas que me gustaría hacer. Por supuesto, estoy a la orden. Yo... No te voy a quitar el trabajo, tranquilo, porque en eso... Bueno, hay que saber, al rato me puedo pensionar ya tranquilo. No, con todo gusto, Tao. Más bien... Yo siempre he pensado que a través del tiempo todo esto que he venido aprendiendo y desarrollando de forma empírica, de una parte más académica, si yo no lo transmito, claro, no sé para qué lo aprendí entonces. Eso es cierto, muy buen pensamiento. Y creo que sí es importante. Yo tengo uno de mis planes a futuro es tratar, como te decía, de si me toman en cuenta, poder transmitir todos estos años de experiencia y de aprendizaje para ayudar a formar gente que se forme bien. Y con todo gusto, nada más usted me dice. Claro, Memo. Y ahí le te lo estoy diciendo en serio. No, yo te lo digo también Memo, en serio. A mí, Gabriel Chacón y René Picado Riva
me pagan 5 millones por cada programa que haga. Entonces, ¿para qué me voy a ir a Canal 7 si aquí en TDMás me pagan semejante cantidad de dinero? Está bien. Netos, ¿verdad? Fuera del IVA y todo eso. Está bien, sí, sí. Pero digamos, si mi programa de noche con Tavo López fuera en Canal 7, ¿vos le harías me harías el favor de hacerlo? Por supuesto. ¿Cómo dirías a continuación de noche con Tavo López? Pero metele algo, con el pícaro y guapo Tavo López. Metele algo a continuación, ¿qué era media? De noche con Tavo López. De noche con Tavo López. O podemos decirle, queda con ustedes el pícaro Tavo López. A continuación. De noche con Tavo. Muy bien, Memo, muy bien. Esa me gustó, la segunda, Memo. No te la voy a pagar, ¿verdad? No, tranquilo. No, ya. Es más, el que me haya traído aquí ya está pagado todo. O sea, en realidad muy contento y muchísimas gracias. Vámonos, Memo. Vámonos. Vámonos, voy a poner esta cuestión porque por aquello me llevo mi Santiago. Sí. Si no me lo llevo, quedo, pero... Memo, gracias. No, hombre, Tavo. Qué voz más privilegiada, ¿eh? No, vos tenés un excelente registro, Tavo. Hay cosas que era que uno lo pone dentro de las cosas, porque cuando estás en programa y otras cuestiones, uno dice, o sea, Tavo, serio, sacó tu trabajo. Pero digamos, esa parte todavía un poquito más informal, esa yo no la conocí. Gracias, Memo.